Bueno, pues lo que queríamos era que nos contases un poquito sobre ti, sobre tu obra y así, una cosa así cortita, pues 5 o 10 minutos y nos cuentas un poco y nos enseñas lo que nos quieras enseñar. Bueno, os enseño mi sitio de trabajo, que veis que hay diferentes cosas. Estaba trabajando en una cuestión y me he cambiado a otra. Estaba haciendo unas cosas para mi casa, estamos arreglando la casa, estamos aquí viviendo. Entonces para la cocina, la rubia que hace un bacalao magnífico, me estaba haciendo bacalaos. Sí, comidas, temas de comidas estaba haciendo. Ya tengo alguna cosa que le gusta, o sea que vuelvo otra vez atrás. Ando un poquito un poco para adelante y un poco para atrás. Este es mi trabajo. Bueno, tengo un caos terrible porque recogido el material y estoy sacando otro material. Y para cambiar la cabeza, raca, quito todo lo que tenía y saco lo que iba a hacer después. Y entonces lo que ya tenía hecho en un camino, pues lo he sacado. Lo saqué aquí para ponerme a ello. Retiro lo que tenía de comidas y cojo lo que quería hacer después. Entonces tengo un caos terrible. Cuando me llamo Chema digo, Dios, acabo de llegar ahora de nada. Digo, bueno. Pues esta es mi manera de trabajar. Y sí que me gusta trabajar, cojo una cosa, lo que voy a hacer, y entonces trabajarlo con diferentes técnicas. Porque cada técnica me parece a mí que tiene un lenguaje. Y entonces, pues, no sé, lo mismo en papel, con carbón, que con acrílico o con óleo. Entonces tengo unas cosas, tengo otras por ahí tiradas también de lo mismo. Y una cosa que he descubierto últimamente, que yo como soy mayor y me pesan, por ejemplo, no puedo trabajar en grande, tiene su poderío. Pero claro, si intentáis mover eso que está ahí, me quedan 2 bastidores de ese tamaño y es que ya no puedo con ello. Podéis probar, podéis hacer un intento de levantarlo. Sí, bueno, pues pesa la hostia. Y entonces me pasaba este material que me parece la bomba. Es un material, este concretamente es papel de cebolla. Entonces no pesa nada, lo enrollas, raca, lo metes debajo del brazo y puedes llevar montones de obra reunida aquí. Que claro, tiene otro comportamiento. Tiene otro comportamiento que lo descubrí, por ahí tengo unas cosas que os enseño luego, y igual que, pues yo qué sé, los trabajos en este asunto, que es un rollo de... Bueno, lo tengo todo ya casi. Es un rollo de pianola. Y en un momento tenía que marchar de viaje, tenía que hacer un trabajo, entonces me guardé esto, raca, lo envuelvo, lo meto en una maleta en cualquier rincón y me hago ahí mis trabajos y mis bocetos. Pues cada técnica y cada herramienta y cada soporte tiene su propio lenguaje y en este caso también. Claro, ella te obliga a unas cosas pero te permite otras diferentes y el resultado es el que dice ella, no solo el que tú dices. Pues esas cosas, esas maneras de trabajar tengo. Y aquí, como veis, tengo todo este material, no sería bueno que probéis si me toquéis a eso, para saber lo que a mí con mis amigos me cuesta levantar, no lo levanto. O sea, me queda uno sin tocar. No sé lo que voy a hacer, me da respeto porque digo, la que haga ahí voy a hacer ¡fua! Y la demás, pues esto es. Y lo que os decía de estos materiales, pues es la bomba. Este es papel de arroz, por ejemplo. Lo tengo aquí puesto de mala manera, pero esto es una obra. ¿Ves? Así de grande. Bueno, pues así de grande en un bastidor no puedo ponerlo. Pero así, en papel de arroz, que aquí no se ve muy bien, pero si lo miráis por detrás, a ver, si lo miráis por detrás no veis nada porque hay otro. Pero si lo miras por así, es que lo que pintes aquí, lo ves también por detrás porque absorbe. Entonces eso es lo que os decía antes
qué herramienta utilices, qué técnica utilices y qué soporte utilices, pues también significa. Cuenta cosas. Entonces, esto por una parte se mueve. Este tipo de trabajo lo hice para... un compañero de carrera tiene un estudio para niños y tiene también una exposición allí, ¿no? Entonces me pidió que a ver si quería exponer. Pues sí, yo digo todo que sí. O bueno, en fin, en ese terreno. Y me parecía muy bonito, luego tenía que darles una clase a los chavalitos. Y me pareció la bomba. Entonces digo, ¿yo qué hago para ir? Era un sitio más chiquitín que este. Tenía toda una pared de cristal, que incluía la puerta. Luego otra pared más pequeña que esta, bastante más pequeña. Otra pared también más pequeñita y un espacio también muy limitado, con cosas y eso que distraen de tu obra, que es lo más importante del mundo entero. Entonces pensé que no podía desperdiciar aquello y le di vueltas a cómo podía aprovecharlo y me pareció la rebomba. Por una parte me puedo hacer una obra potente, grande, que no me pese, que puedo manejar yo bien y se ve por los dos lados. De la calle se ve, de dentro se ve y además la luz natural interviene. Y no solo eso, sino que además al abrir la puerta se mueve. Y partí de la idea de hacer unas marinas. Una marina de mi pueblo. ¿No? Tengo aquí, nada, en un taquito así, de madera de roble que pertenecía a un travesaño de mi cama. La cama de roble que retiré y tal, y tenía el travesaño. Entonces me hice unos taquitos, como soporte. Entonces mi pueblo, aquí que es Bermeo, Izarro y Ogoño, muy cookie, lo pinté, todo ello, en una cosita chiquitina, manejable y muy fácil de identificar, para que vean los niños lo que es una obra convencional, tradicional, una marina con su horizonte, sus colorines, que en las mañanas se pone el sol cachondo y ofrece muchas cosas. Y luego me hice esta obra, también de marinas, en otro soporte. Bueno, eso está en lienzo, este de aquí suelto, así que es claro, y estos otros también. Bueno, pues me hice, puse muy poquito, 2 cosas así, y el chiquitín ese que os digo, un par de chiquitines así. Entonces, para que vean de alguna manera los chavales como lo que identificamos fácilmente como una máquina, como es el mar, lo que ya tienen ellos en la cabeza, y le puse una obra de estas patas arriba, de tal manera que, bueno, para ver que también puedes ofrecer otras cosas. Lo mismo, lo cambian de sentido y parece que significa distinto. Y finalmente puse un par de obras de estas, así de grandes, en ese cristal que decía, pues también para que vean que el mar suena, se mueve, y por otra parte, puedes hacer un recorrido de lo fácilmente identificable que gobiernas y controlas hacia otra búsqueda de otros elementos, de otras maneras de contar y otros lenguajes. Pues para eso lo hice. Interesante. Y bueno, ya lo tengo que hacer, pero hacer la exposición de eso en el Museo Marítimo, pero también de lo mismo, de marinas de estas. Tengo un poco. Y nada más, esto de aquí está hecho, claro. ¿Qué pasa con esto? Esto se ve bien. Tengo unas cosas en Lamia, no sé si conocéis. He utilizado unas cosas con este mismo material. Otra cosa, que no tiene nada que ver, lo hice para Lamia. Algunas en ese material, entonces si vas al váter ves por un lado y si vuelves ves por otro lado. Y es otra cosa, no tiene nada que ver con esto que hice entonces y que voy a seguir haciendo para el otro. Y entonces esto no tiene el mismo comportamiento. Por una parte, no es absorbente, no tienes que pintar con las dos caras, porque ello no... Está pintado por aquí y por allá.
pinta, pues se seca y luego yo tengo todo esto como veis así, que cuando estoy trabajando arranco, guardo todo lo de una cosa y entonces pongo todo lo demás, esto y lo hago. Y entonces tiene otra cuestión que por una parte me interesaba que se viera por dentro y por fuera, y una cosa que me parecía importante también es que sonara. El papel de arroz apenas suena, no suena. Sin embargo, este se mueve y suena. Y de alguna manera me pareció interesantísimo sugerir al menos que si vas a hacer, si hablas de la mar suena y se mueve y tu trabajo también se rompe. No rompe contra las rocas, pero se rompe. Sí. Hay otro elemento que un pastiz que eso no tiene. Eso se hace fácil. Y eso también que se hace fácil, se hace bien. Se aprende, se hace bien. Entonces, de alguna manera sí quería sugerir apuntar cosas. Cosas que dándole vueltas, pensando un poco, más buscando. Y el trabajo no se acaba, el trabajo sigue, te puede llevar a otro sitio. Es igual el tema que cojas, si coges ese, me da igual, porque voy a poner en mi cocina. Entonces, si cuelgas, se supone, si veis un bodegón de Sánchez Cotán, pone ahí su berza, colgando de una cuerda, claro, porque si no, la gravedad tiraría la berza al suelo, le quedaría un poco deslucida, porque a él lo que le gustaba era que se vieran todos los perfiles de aquella bercita tan divina. Pues yo pongo esto, que también pues, va por el mismo camino, pero ya los bacalas se tendrían que caer al suelo, porque no están por de nada. Bueno, yo qué sé, no sé qué más deciros.